Filipenses, hoy estudiaremos Filipenses 1 del 27 al 30 y vamos a hablar siempre del gozo en medio de la dificultad. Sufrir es una palabra que no nos gusta, ¿verdad? Que le huimos grandemente a esa palabra. La aflicción, lo que puede haber en nuestro corazón, en nuestra vida. Sufrimiento por situaciones externas y sobre todo el sufrimiento interno, ¿verdad? Por situaciones emocionales. Son cosas que no deseamos, no queremos padecer, ¿verdad? Como cristianos, ni como hijos de Dios, ni como seres humanos. Pero vamos a aprender un poco hoy sobre el sufrimiento. Versículos del 27 al 30. Solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de Dios. Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo, no solo el creer en Él, sino también sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. ¿Verdad? Vemos en estos versículos que vamos a estudiar el día de hoy algunos puntos sobresalientes. Primero, vivir de una manera digna. La palabra compórtense habla de un estilo de vida y el estilo de vida que Pablo está pidiendo es una manera digna. La palabra digna es una palabra que significa ecualizar. Significa de que un lado y el otro, como una pesa, están equiparados uno con el otro, ¿verdad? Eso significa la palabra digna. La usa Pablo también en Efesios. Y esta palabra también nos enseña que así debe ser nuestra vida. Nuestra fe, nuestras creencias deben estar equiparadas con nuestra manera de vivir, con nuestro comportamiento. Eso es vivir dignamente. Por consiguiente, si yo creo que mentir está mal y miento, mi vida es una vida indigna. Si yo creo que vivir en integridad, en pureza, en rectitud, es lo correcto, pero vivo en impureza, en falta de rectitud, ¿verdad? Obviamente estoy viviendo una vida indigna. Si la Biblia me habla de perdonar, que yo tengo que perdonar a los demás, pero no hay perdón en mi corazón, estoy viviendo de una manera indigna. Pero contrario a eso, si creo las verdades de Dios, las verdades espirituales, y creo en ellas firmemente y me comporto según esas creencias, eso me convierte en una persona que se comporta de una manera digna. ¿Digna de qué? Del Evangelio de Cristo, de la palabra de Dios, de lo que hemos aprendido. También la Escritura nos habla de estar firmes. Dice, puedo oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu. La importancia de la unidad. Si algo Pablo luchó en sus cartas es porque la iglesia estuviera unida. Y hoy es un momento de unidad, un momento en el que nos estamos uniendo, en el que nos estamos perfeccionando juntos a través de la unidad, luchando unánimes, dice, por la fe del Evangelio. Es lo que hoy nosotros necesitamos, tener esa firmeza en el espíritu, pero esa me dice en el mismo espíritu, o sea, estando unidos y estando unánimes por la fe del Evangelio. Qué increíble lo que aprendemos en este versículo. Cuánto nosotros necesitamos tener ese estilo de vida digno y ese estilo de vida, ese comportamiento seguramente está ahí equiparado con esa firmeza en el mismo espíritu y con la lucha que como iglesia podemos hacer. Versículo 28 dice, de ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de Dios. ¿Qué vemos en la Escritura? No debemos de tener miedo. La palabra atemorizados viene de la palabra fobia, ¿no? De tener un temor que nos domina, que nos gobierna, ¿verdad? Que no nos deja dormir, que no nos deja respirar. En el caso de la iglesia en Filipo, seguramente tenían enemigos físicos, ¿verdad? Personas, adversarios. Tal vez nosotros los tengamos, tal vez hay alguna persona que está haciéndote la vida de cuadritos, ¿verdad? Si lo está haciendo y sobre todo si lo está haciendo porque tú eres cristiano, esa es una señal de su perdición. Esa persona se está perdiendo fuertemente. Pero también hoy tenemos un adversario invisible, ¿verdad? Un adversario que es diminuto, que no conocemos.
y a muchos los tiene atemorizados, ¿verdad? No solo el virus, sino también sus consecuencias financieras y económicas. Pero mira lo que dice acá, de ninguna manera. Esta es una cláusula, una palabra, una frase de Pablo que en el español se escribe así, ¿no? De ninguna manera, ¿no? Más o frases parecidas. Pero en el griego es un grito. Es como decir, no, ¿cómo van a creer ustedes? De ninguna manera. Esto es imposible. Esto es inconcebible. Algo así, ¿verdad? Este, está formado de dos palabras y tiene un giro idiomático, le llaman, ¿verdad? Ese giro idiomático tiene esa convicción, ¿no? Esa manera de ver las cosas y pensar, no, es imposible que un verdadero cristiano esté atemorizado por sus adversarios. Así que, de ninguna manera, hermano, de ninguna manera un verdadero cristiano puede estar atemorizado. ¿Por qué? Porque estamos del lado del Señor. Versículo 29 dice, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo, no solo el creer en Él, sino también sufrir por Él. ¡Wow! ¿Verdad? Qué gran regalo, ¿verdad? Ustedes, definitivamente, no lo vemos de esta manera. Muchas veces no lo vemos de esta forma, pero el sufrimiento es una bendición. El sufrimiento es un regalo de Dios, es un don de Dios, ¿verdad? Dice Pablo, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. ¿Recuerdan cómo fue Pablo ahí en Filipos, Hechos 16? Estuvo preso, ¿verdad? Ellos vieron su aflicción, ahora lo estaban sufriendo los hermanos en Filipos, pero también Pablo lo estaba sufriendo en su confinamiento, ese sufrimiento. El sufrimiento es parte de la vida, pero también es parte de la vida cristiana. Por eso ese evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Ese evangelio de pare de sufrir, no puede ser de ninguna manera bíblico. Dios nos concedió no solo el creer en Él, no solo nos regaló por amor a Dios el creer en Él, sino también el sufrir por Él. Así que nuestro sufrimiento, cuando es un sufrimiento que es por Cristo, es una bendición. No es el sufrimiento por nuestras malas decisiones, ¿verdad? Sino el sufrimiento que nosotros tenemos por ser siervos del Señor, por hacer lo que es correcto. Y ese sufrimiento es un regalo de Dios. ¿Existe beneficios en el sufrimiento? Es una buena pregunta. ¿Existen beneficios en el sufrimiento? Humanamente, pues pensamos que no, ¿verdad? ¿Qué beneficio puede haber de sufrir? Pero sí existen algunos beneficios. Primero, el crecimiento espiritual. Podemos crecer espiritualmente, ¿verdad? Podemos crecer espiritualmente cuando nosotros estamos sufriendo. Podemos aferrarnos a Dios, acercarnos a Dios y ser moldeados en el Señor. También podemos crecer en unidad de la iglesia. El sufrimiento nos puede acercar a la congregación, nos puede acercar a la iglesia, ¿verdad? En los momentos de dolor, muchos hermanos se pueden acercar a nosotros y nos pueden apoyar y nos pueden conectar con la iglesia. Ha habido personas que han sido fríos hacia la iglesia hasta que viene un tiempo difícil en su vida y la iglesia se acerca para ayudarles y su corazón hacia la iglesia cambia. Así que el sufrimiento trae esa bendición, ese beneficio de estar unido a la iglesia. También la salvación. Si nuestra vida fuera color de rosa, muchas veces nos llenaríamos de arrogancia y de orgullo y nos alejaríamos del Señor. Pero, contrario a eso, trae salvación, ¿verdad? Nos ayuda a afianzar nuestra salvación. Y también hay un beneficio muy grande que Pablo nos expresó y lo vimos en el audio pasado, en el video pasado, y hoy podemos verlo de nuevo y tocarlo. Hay gozo en la aflicción. Cuando logramos tener gozo en la aflicción, hermanos, hemos ganado la batalla. De verdad, hemos ganado la batalla, hemos vencido, ¿verdad? Cuando logramos tener ese gozo en aflicción. Así que es muy importante hoy nosotros tener todo eso, todos esos beneficios a través del sufrimiento, a través de los tiempos difíciles. No nos atemoricemos, ¿verdad? Sino aprovechemos las dificultades y las crisis para crecer espiritualmente, para unirnos más a la iglesia, para afianzar nuestra salvación
y para encontrar el gozo en medio de la aflicción. Hermanos, que Dios les bendiga.